Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este curso que hemos preparado para ustedes en donde aprenderemos a crear un agente de inteligencia artificial en la plataforma de N8N utilizando la técnica de Agentic RAG. Ok, para los que aún no conocen la técnica de RAG tradicional, voy a explicarlo de una manera muy general. La técnica de RAG tradicional que nosotros conocemos consiste en que nosotros le pasemos información, ya sea de nuestro negocio o cualquier otro tipo de información personalizada a nuestro agente y así especializarlo para que todas las respuestas a nuestros clientes o usuarios por parte de la gente sea en base a esa información que nosotros le dimos previamente. Sin embargo, esta técnica presenta un problema. Por ejemplo, no tiene un contexto general de todo el documento o información que nosotros le cargamos, ya que la forma como lo almacena es en fragmentos. Y cuando hacemos una consulta a la gente, este lo que hace es recuperar algunos fragmentos que coincidan con lo solicitado por el usuario o cliente, pero no tiene la capacidad de saber si esos fragmentos recuperados son lo que en realidad nosotros necesitamos, ni la capacidad de interpretar la intención del usuario. Entonces, en este mini curso, nosotros aprenderemos cómo poder resolver este problema para que el agente no solo pueda leer el documento entero, sino que también pueda tomar decisiones y además interpretar la intención del cliente y así poder mejorar las respuestas de nuestro agente. Ok, antes de entrar en lleno con lo que es el Agentic RAG, sería bueno que conociéramos primeramente de forma muy general qué es un modelo de inteligencia artificial, ya que esto nos va a ayudar a entender por qué nuestros agentes en algunos casos alucinan y qué son estas alucinaciones. Ok, podemos ver estos modelos como un cerebro el cual tiene mucha información interna, la cual obtuvo a través de un proceso llamado entrenamiento. Este entrenamiento puede llevar bastante tiempo y generalmente requiere un gran poder de cómputo según la cantidad de datos con los cuales lo estemos entrenando. Mientras más datos le demos al modelo, más preciso e inteligente va a ser este. Ahora, esto es como si nosotros entrenáramos un modelo propio. Podemos hacerlo con nuestros propios datos de nuestra empresa o de nuestro negocio o cualquier dato personalizado y crear un modelo el cual se enfoque únicamente en esos datos. Pero si nos vamos a estas grandes empresas como OpenAI, Google o cualquier otra la cual ya tiene un modelo entrenado, que son los que hoy en día conocemos como ChatGPT, Gemini, etc. Todos estos datos de entrenamiento pudieron haberlo obtenido de distintas fuentes de datos. Por ejemplo, imaginémonos que este es el cerebro. Ellos pudieron haber recompilado datos de base de datos, de artículos en la web públicos o incluso documentos de cualquier tipo de fuente de datos a las cuales ellos tengan acceso. Y por supuesto, de nuestras conversaciones con el modelo, las cuales también la pueden recopilar para mejorar el modelo en futuras versiones. Sin embargo, todo modelo en general presenta algunas limitaciones. Y es que su principal limitación es que su conocimiento está basado únicamente en los datos con los cuales nosotros le entrenamos. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que cuando el modelo fue entrenado, dentro de ese conjunto de datos que se le dio, tenía toda la información pública de la agencia de viajes Despegar.com. Y si nosotros le hacemos alguna pregunta acerca, por ejemplo, de los servicios de dicha agencia, como los datos de esta agencia estaban dentro del conocimiento del modelo, nos podrá responder sin problema, ya que los conoce, por supuesto. Sin embargo, si el día de hoy, en el 2025, surge una nueva agencia de viaje y nosotros le hacemos una pregunta acerca de esta nueva agencia, el modelo, al no encontrar esa información dentro de su conjunto de conocimiento, ya que no se le pasó durante el entrenamiento, no podrá responder a nuestra pregunta. De hecho, si incluso el modelo fue entrenado con los datos del 2023 de la agencia de Despegar.com, al día de hoy nos responderá con información de ese año, ya que como mencioné, se limita a los datos con los cuales fue entrenado. De hecho, tengo entendido
que estas empresas como OpenAI toman los datos del año pasado y así entrenan los nuevos modelos que van sacando. Por eso no sé si les ha pasado de que en algunas veces les hacen alguna pregunta a ChatGPT y responde: lo siento, pero mi conocimiento está limitado hasta tal día de tal fecha. Y esto es una limitación que se presenta en todos los modelos. Entonces, ¿cómo hacen hoy en día estos modelos para poder, digamos que romper estas limitaciones? Pues a través del uso de herramientas. Estas herramientas lo que van a permitir es que el modelo pueda realizar ciertas acciones y así también aumentar su conocimiento. Por ejemplo, pongamos este ejemplo de que equipemos al modelo con una herramienta que consulte una base de datos o incluso que realice alguna búsqueda web y responda con los resultados que obtuvo a través del uso de esa herramienta. Vamos a volver al ejemplo anterior de la aerolínea nueva. Si nosotros le preguntamos acerca de los servicios de esta agencia nueva que surgió, el modelo no puede responder, al menos que nosotros lo equipemos con una herramienta de búsqueda web y que se encargue en visitar el sitio web de esta empresa, entrar en la parte de servicios, obtener esa información y en base a esa información va a poder responder a las consultas del usuario. De hecho, incluso podríamos equiparlo con una base de datos con la información de nuestro negocio y así especializarlo a través de un prompt para que responda a las consultas del usuario, siempre basándose en los resultados de esa herramienta. Es decir, en el resultado que obtengamos de la búsqueda en la base de datos. Y entonces así de alguna forma estamos mejorando el conocimiento del modelo sin que esa información extra sea parte de los datos internos del modelo con los cuales él se entrenó. Entonces, ahora que tenemos claro este conocimiento general acerca de lo que es un modelo y cómo funciona, podemos pasar a la siguiente técnica, que es la técnica del RAG, Retrieval Augmented Generation, que trata de aumentar el conocimiento del modelo a través de una fuente de datos externa. Ahora ven por qué vimos esto de las herramientas, porque de cierta forma vamos a hacer uso de herramientas para que nosotros le pasemos una base de datos vectorial donde van a estar almacenado toda la información de nuestro negocio, y cuando nosotros le enviemos una consulta al modelo, él se va a poder alimentar de esta fuente de datos que nosotros le cargamos, donde está toda nuestra información personalizada, y responder a las preguntas de los clientes usuarios sin que pertenezcan al modelo. Entonces, todo esto va a ser a través de una herramienta. Algo que olvidé explicarle es que el modelo, cuando nosotros lo entrenamos, toda la información que nosotros le pasamos, en realidad él no conoce lo que son las palabras o las letras como tal, sino que más bien él transforma todo eso en una representación numérica, en vectores, para que cuando nosotros le hagamos una consulta, él busca una relación semántica de lo que nosotros le estamos preguntando y así él va armando la respuesta. Bueno, pero ¿qué tal si nosotros tuviéramos una fuente similar a cómo almacena el modelo todo su conocimiento, donde nosotros podamos vectorizar de la misma forma todos esos documentos, o mejor dicho, esa información que queramos pasarle, y la guardamos acá? Entonces vamos a tener como que una fuente de datos que habla el mismo lenguaje que el modelo de inteligencia artificial. Esto va a hacer que cuando nosotros le hagamos una consulta podemos especializarlo a través de un prompt para decirle: buscan esta fuente, la cual habla tu mismo idioma, pero a través del lenguaje natural. Sin embargo, estas bases de datos vectoriales tienen sus propios algoritmos internos. A esto me refiero, no es que el modelo como tal se le está insertando esta base dentro de su conocimiento, más bien cuando nosotros le hacemos una consulta al modelo, por ejemplo los servicios de la aerolínea, él va a venir y le va a preguntar a la base de datos servicio de aerolínea, así, en lenguaje natural. Entonces él va a buscar dentro de todos sus documentos
lo que más coincida con los servicios de aerolínea, lo que nosotros estamos buscando. Y luego le da esa respuesta al modelo y el modelo lo utiliza para darnos respuesta a nosotros. Es decir, está haciendo uso de una herramienta externa, la cual le proporciona información para darnos la respuesta a nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando el modelo alucina? ¿Qué son estas alucinaciones? Que era lo que nos habíamos preguntado al principio. En algunas ocasiones, esta base de conocimiento no nos da la respuesta que necesitamos. Pero el modelo no nos dice, lo siento, no encontré respuesta, sino que más bien, como no encontró unas respuestas acá, busca dentro de su conocimiento y nos da esa respuesta que coincida con lo que nosotros preguntamos. Por ejemplo, el precio de un boleto, hablando de la misma aerolínea. Como no la encuentra acá, busca dentro de su conocimiento y si la encuentra, nos devuelve los precios de los boletos que él tenga, que haya obtenido. Ahora bien, ¿por qué es importante aprender cómo funciona esto? Ahora podemos saber qué ocurre cuando con las alucinaciones y podemos en N8N buscar, si vemos que el modelo no nos da una respuesta que necesitamos, podemos abrir el nodo que se encarga de la base de datos vectorial y podemos ver si no nos trajo información y con eso podemos concluir que lo está extrayendo de su propio conocimiento e ir mejorando esta parte. Ahora, la técnica de RAG por sí misma presenta varias desventajas. Y una es que no tiene la capacidad de razonamiento sobre los documentos recuperados. Simplemente los utiliza como contexto. Cuando él consulta acerca de lo que nosotros preguntamos, por ejemplo, los servicios, y nos devuelve todo lo que tenga que ver con servicios, él no tiene la capacidad de saber si es lo que nosotros le preguntamos y lo que necesitamos. Más bien hace la búsqueda vectorial e intenta devolver la cantidad de chunks o fragmentos, ya que lo que devuelve son fragmentos que coincidan con nuestra búsqueda. Disculpen. Entonces, esto es una principal desventaja porque no razona ni analiza si esta respuesta es la correcta. Lo que lleva a que en muchas ocasiones se confunda o nos dé información irrelevante o bueno, no puede responder consultas complejas que requieran analizar o sintetizar información de múltiples fuentes. Obviamente, ya que el modelo se limita a buscar, o mejor dicho, la base de datos se limita a buscar cierta cantidad de chunks, son fragmentos. Si yo le pregunto de los servicios y tenemos más de 1000 servicios, nos va a devolver la cantidad de chunks que para la cual está programada. Por ejemplo, si nosotros le pusimos que devuelva 4 chunks, eso es lo que nos va a devolver 4. Y si existen 100 chunks, no va a poder leerlos todos. Entonces, en muchas ocasiones, si nosotros le preguntamos cuántos servicios hay, cuántos servicios proveen, posiblemente no pueda darnos la respuesta, ya que no lo está leyendo todo. Entonces, eso se refiere con que tiene dificultades con preguntas ambiguas. Y bueno, tampoco puede planificar de manera estratégica cuáles son los documentos que se necesitan para responder de forma adecuada, ya que la búsqueda que hace es semántica. Todo lo que tenga que ver con lo que el usuario preguntó lo va a traer, incluso así sean los servicios que están en las preguntas frecuentes y no lo que necesitamos saber como tal. Entonces, este RAG lo podemos ver como el ejemplo que colocamos acá. Es como tener un asistente que puede buscar información en una biblioteca, pero que no sabe exactamente qué hacer con ella o cómo conectar las distintas piezas de información. Es decir, podemos verlo como un buscador avanzado, donde nosotros a través del lenguaje natural le pasamos una consulta, él hace la búsqueda y nos da una serie de resultados, pero no sabe si son los resultados que necesitamos o no. Como por ejemplo, si le hacemos esta pregunta del servicio y nosotros tenemos una sección o un documento que habla de los servicios y que presta la agencia, pero resulta que también tenemos información de los servicios en las preguntas frecuentes. Entonces puede buscar en ambas o solamente en las preguntas frecuentes porque no le interesa si es lo que nosotros preguntamos o no, cuál es la intención del usuario, sino buscar una relación semántica
con lo que están pidiendo, con lo que estamos pidiendo a través del modelo. Entonces, este comportamiento lo podemos mejorar con la técnica del Agentic RAG, que no es más que una capa que le vamos a agregar a nuestro sistema de RAG tradicional, en donde vamos a permitir que la gente pueda razonar y analizar tanto la respuesta como la pregunta del usuario, y además va a poder tomar decisiones. Esta parte es muy importante, ya les explico por qué. Esto va a hacer que el modelo pueda dar respuestas más claras y útiles, porque ahora con esta técnica él va a poder interpretar la intención del usuario y en base a eso va a hacer uso de múltiples herramientas. Antes que todo, si nosotros le preguntamos a ChatGPT qué es el agente RAG, vamos a encontrar definiciones como que es el uso de muchos agentes en la técnica de RAG tradicional. En vez de usar un agente, usamos múltiples agentes en la técnica de RAG que conocemos. Sin embargo, en este curso vamos a ver un solo agente que implementa varias herramientas, que es el mismo concepto de agente RAG. Porque la idea de usar múltiples agentes es que pueda tomar decisiones sobre qué herramientas tomar o utilizar para dar la respuesta que el usuario necesita. Por ejemplo, si el usuario pregunta acerca de la cantidad de servicios, como habíamos dicho anteriormente, va a decir, ok, esta herramienta del RAG no me funciona porque me devuelve solamente cierta cantidad de fragmentos, así que voy a usar otra herramienta que me devuelva todos los servicios que necesito, los cuenta y da la respuesta al usuario. Entonces, con este agente RAG vamos a mejorar mucho la inteligencia de nuestro agente y podemos ver cuáles son las ventajas que tiene el Agentic RAG sobre el RAG tradicional. Por ejemplo, el RAG tradicional solamente recupera fragmentos, pero el Agentic RAG, aparte de eso, de usar la técnica de RAG, puede razonar y planificar. Además, que el RAG tradicional usa un contexto pasivo, mientras el Agentic RAG hace análisis activo. Es como había comentado anteriormente. Si nosotros le preguntamos acerca de todos los servicios, en vez de, o la cantidad de servicios, como queramos preguntarle, incluso podemos usar esta palabra, todos los servicios. Entonces, él va a determinar, lo que está pidiendo el usuario es la cantidad. Claro, es algo complejo porque en muchas ocasiones quizás todos los servicios signifique que quieres verlos todos. No la cantidad, sino todos los servicios que existen y que están guardados. Y aún así, el agente va a ser capaz de poder recorrer todo el documento y devolver todos los servicios. Por eso es que va a hacer uso de múltiples herramientas que le van a ayudar a tomar las decisiones necesarias. Entonces podemos verlo como este ejemplo que colocamos acá, que mientras el RAG tradicional es una herramienta de búsqueda avanzada, como les había comentado anteriormente, el agente RAG actúa como un asistente inteligente que razona, analiza, conecta la información para ofrecer respuestas más precisas y útiles. Ya no nos vamos a quedar en solamente obtener ciertos fragmentos, encontrarlos y si no los encuentra que el agente busque su conocimiento, sino que va a analizar si esos fragmentos son lo que necesitamos o lo que pidió el usuario y en base a eso, si no lo son, puede usar otras herramientas para refinar esa respuesta. Entonces, como habíamos dicho, interpreta la intención. Este alucina si no encuentra datos, pero este reconoce los límites, como acabo de mencionar. En algunas ocasiones no tiene memoria del contexto, como lo había dicho también, y mantiene un contexto conversacional. Es sensible a consultas exactas, mientras se adapta a consultas ambiguas. Como lo que mencioné de la cantidad o de pedir todos los servicios, o cuando el usuario no tiene una intención clara, sino que dice algo más general o ambiguo, como lo dice la misma palabra. Ok, ya podemos pasar a la parte interesante y a la última parte de este video, que es cómo construiremos nuestro agente. En nuestro caso vamos a usar la base de datos vectorial QDRAN,
ya que como mencioné anteriormente, cada base de datos vectorial tiene su algoritmo interno para hacer búsqueda semántica y me parece que el algoritmo de Qdran está muy por encima del de Supabase y Pinecone y además nos permite tener un enfoque híbrido de no solamente hacer una búsqueda vectorial, sino que también utilizar los filtros de Qdran para hacer consultas a través de su API de fragmentos de una manera que nosotros, o sea, más exacta, a través de sus metadatos. Que si queremos todos los documentos de los servicios, podamos consultarlos. Digamos, tráeme todos los chunks que tengan que ver con los servicios. Y no limitarnos a lo que solamente podemos hacer en Notion con los agentes de devolver cierta cantidad de fragmentos. Y Postgres lo utilizaremos para almacenar ese contexto de los documentos que tenemos vectorizados en nuestra base de datos vectorial Qdran. Haremos como una técnica similar a los MSP, donde cuando el usuario haga una consulta a la gente, la cual sea compleja como la cantidad de servicios que hay, consulte cuántos documentos referentes al servicio de acá. Ok, estos son los documentos, los devuelve a la gente y ya que la gente tenga la información de este documento, hace una búsqueda normal en Qdran, una búsqueda por filtro y no vectorial, no utilice el RAG, que me devuelva todos los servicios porque lo que está solicitando el usuario son todos los servicios y no solamente algunos. Bueno, ya podemos pasar al siguiente video donde vamos a aprender a configurar todas estas herramientas.